Hola, buenas tardes. Primero, bienvenidos a todos y a todas. La verdad que una felicidad que tanta gente se sume con este tema, con la epopeya de Gilgamesh. Así que muy felices que estén interesados en esta charla. Bueno, me presento un poco, mi nombre es Mariano Suárez, soy parte de Nueva Acrópolis de la sede de Córdoba. En Córdoba Capital tenemos nuestra sede, pero Nueva Acrópolis es una organización internacional que está en más de 50 países y que nos dedicamos al estudio de la filosofía. Pero al estudio de la filosofía quizá de alguna forma particular, por así decirlo, eh, de la filosofía a la manera clásica, como nosotros le solimos decir, que es como creemos que se hacía filosofía en su época clásica, digamos. ¿Qué quiere decir esto? De que la filosofía sea una forma de vida, o sea, de que nuestro accionar en la vida sea coherente con la filosofía que hacemos, ¿no? O sea, que no sea solo un desarrollo intelectual la filosofía, sino también que podamos que estos estudios o estas investigaciones que hacemos filosóficas también nos ayuden para vivir nuestra vida. Eso por un lado, y otra característica tiene la filosofía en la forma que la estudiamos, que también lo tratamos de hacer de una forma ecléctica. ¿Qué quiere decir esto? Que tratamos de investigar y estudiar distintas corrientes filosóficas, distintas culturas. Principalmente nosotros tratamos de estudiar lo clásico porque creemos que lo que perdura en el tiempo tiene algún valor por el cual perdura en el tiempo, ¿no? Entonces estudiamos las civilizaciones clásicas, su filosofía, y lo estudiamos de una forma ecléctica, y esto quiere decir que lo hacemos de forma comparativa, o sea, estudiamos las distintas culturas y distintas filosofías, pero no para buscar la mejor, sino para realmente tratar de profundizar en cada una de ellas y buscar lo esencial. Y también de una forma práctica de lo que nos pueda servir para nuestra vida, ¿no? Y realmente nos damos cuenta que estudiando de esta forma encontramos muchísimas similitudes en lo esencial que se manifiestan de distintas formas, en distintos tiempos y en distintos lugares, ¿no? Bueno, nuestra escuela se sustenta en tres pilares, que son filosofía, cultura y voluntariado. De filosofía ya les hablé mucho. Bueno, tenemos muchas actividades con respecto a la filosofía. Tenemos nuestro curso de filosofía comparada que dura 6 meses, tenemos nuestros planes de estudio, tenemos actividades como estas charlas, como seminarios también, que seguramente muchos han participado. Y bueno, todas estas actividades que les nombro también tienen una mirada cultural, ¿no? Siempre tratando de aportar a la cultura, que creemos que es el elemento que nos hace crecer como sociedad, ¿eh? La cultura, y en el que podemos aportar todas nuestras investigaciones, nuestra búsqueda de la verdad, podríamos decir, o de la sabiduría, que es la filosofía, ¿no? Y como tercer pilar, el voluntariado. El voluntariado como una forma de llevar a la práctica los valores que intentamos desarrollar a través de la filosofía, principalmente la generosidad, solidaridad, el poder visibilizar al otro con sus necesidades y con todo lo que implica ver al otro, ¿no? No solo, bueno, en el voluntariado tenemos actividades sociales y actividades también ecológicas, ¿no? De medio ambiente. Tenemos varios proyectos ahí, no me quiero explayar mucho porque si no se va a hacer muy largo, pero los que estén interesados tanto en participar de nuestros cursos de filosofía como en nuestras actividades de voluntariado, están invitados, se pueden contactar por cualquiera de nuestros medios para poder contactar con nosotros y unirse. Estamos abiertos a que se sumen a nuestras actividades.
Además de que, bueno, todos los que trabajamos en Nueva Acrópolis lo hacemos de forma voluntaria, ¿no? O sea, no cobramos por lo que hacemos, lo hacemos de forma voluntaria, y las actividades que tienen algún costo, si bien los seminarios o participar en las clases de Nueva Acrópolis también tienen un costo, son para mantener el lugar, digamos, la sede en Córdoba. Así. Bueno, ya nos vamos a meter en el tema de hoy, ¿no? Bueno, la charla de hoy es sobre la epopeya de Gilgamesh o el mito de Gilgamesh, ¿no? Vamos a empezar a introducirnos en el tema. Bueno, como dijimos, ahora empezamos ya a navegar en el mundo de lo mitológico, ¿no? Pero muchas veces no tenemos bien en claro qué es lo mitológico. Actualmente, lastimosamente, se cree que todo lo que es mítico o la palabra mito la utilizamos para algo que no es real, ¿no? Para algo que no es verdadero. El mito se lo toma para algo, quizás los mitos se lo toman como historias para niños en algunos momentos. Pero bueno, si empezamos a profundizar en las culturas milenarias y las civilizaciones milenarias, vemos que ellos le daban una gran importancia a lo mitológico, ¿no? Lo mitológico es muy importante fue muy importante para la humanidad y lo sigue siendo. Debemos tener en cuenta que cuando entramos en el mundo de los mitos, estamos entrando en un mundo de lenguaje simbólico, ¿no? Entonces, el lenguaje simbólico lo que hace es transmitir ideas de forma simbólica, o sea, de forma indirecta. Bueno, entonces, si hablamos de los mitos, ahí yo puse mito, fantasía o realidad, podríamos entrar en el concepto platónico del mundo de las ideas, o sea, ¿un mito es fantasía o es real? Platón nos decía, Platón nos hablaba de dos planos del mundo, o sea, nos hablaba de un mundo manifestado o de un mundo sensible, que es donde nosotros estamos viviendo con nuestros sentidos, o sea, donde estamos manifestados y el mundo que todos conocemos, por así decirlo. Pero él nos decía también que había un mundo de las ideas, un mundo arquetípico, ¿no? Y ese mundo de las ideas, ese plano celeste, lo llamaba él, el mundo de las ideas, era la causa del mundo manifestado en el que nosotros estamos. O sea que es la causa más profunda, podríamos decir. La causa por lo que la manifestación se da, ¿no? Entonces, si estamos hablando de ideas y estamos hablando de que los mitos y los símbolos buscan transmitirnos ideas, podríamos decir que los mitos y símbolos son formas que tenemos de conectar con este mundo profundo, mundo indivisible, el mundo de los arquetipos, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el lado oriental, podríamos decir, los orientales hablan de la Maya, ¿no? Hablan de la gran ilusión, que lo podemos entender un poco más si vemos la idea de Matrix, por ejemplo, ¿no? Matrix habla un poco de la Maya, siempre se ha dado como una puja entre la mitología y la historia. El mundo de hoy toma a la historia como real, ¿no? O sea, la historia tiene características que son hechos objetivos y cronológicos, o sea, dados en un tiempo dado, ¿no? Si bien la historia siempre es contada por alguien y tiene su subjetividad, bueno, podríamos decir que la historia tiene estas características, que tienen hechos objetivos y que se dan en un tiempo. A diferencia, la mitología está fuera del tiempo, ¿no? O sea, los mitos normalmente no están en el tiempo terrestre, ¿no? O sea, estamos hablando de un tiempo sagrado, si podríamos decir, o sea, no tienen tiempo. Bueno, era una característica de
del mundo de las ideas de Platón, en ese mundo no hay tiempo, todo es eterno, ¿no? O sea, ahí está el ser, ahí está lo que es, ¿no? Y en el mundo manifestado, en el plano manifestado, está lo que existe. Lo que es causa de lo que existe. ¿Vean? Entonces la mitología también tiene esta característica. La mitología está fuera del tiempo y bueno, vamos, no me quiero adelantar. Entonces, si tomamos mitología versus historia, tienen esas características de la mitología y la historia. Si bien en ciertos momentos se entremezclan la mitología con la historia. Hay muchos mitos que han tenido comprobación histórica. No todo el mito, pero han tenido comprobación histórica que sucedió la idea principal del mito. Por ejemplo, bueno, la guerra de Troya, ¿no? Se ha encontrado a Troya. Entonces se ha comprobado que existió esa guerra, pero bueno, el mito tiene todo lo que va alrededor, ¿no? Toda su mitología. Bueno, ahora vamos a hablar un poco para introducirnos en el mito, un mito particular que ya es el mito del héroe. Vamos a hablar un poco de Joseph Campbell, que fue un gran mitólogo, escritor y profesor estadounidense, que bueno, trabajó muchísimo en esto de la mitología y la religión comparada, o sea, de esta forma que yo les nombraba, de esta forma ecléctica, tratando de buscar algo en común en distintos mitos y en distintas religiones. También entendemos que las religiones también tienen mucho de este lenguaje simbólico, ¿no? Y de mucho de lo mitológico. Entonces, Joseph Campbell, principalmente en el libro de él que se llama El héroe de las mil caras, habla de que todos los mitos heroicos, por así decirlo, o sea, los mitos del héroe, existe como una estructura común, ¿no? Como una forma que se repite en todos los mitos del héroe. Obviamente con distintas variaciones, pero hay una forma arquetípica, dice él, que se repite en todos los mitos del héroe. Bueno, acá empezamos a hablar también de que hay mitos arquetípicos, ¿no? O sea, vamos a ver que hay mitos arquetípicos del héroe, que hay mitos arquetípicos de cosmogonía, o sea, cosmogénesis, o sea, mitos que explican la creación del cosmos y que tienen muchísimas similitudes. Hay mitos también arquetípicos diluvianos, por ejemplo, del diluvio, que bueno, acá en Gilgamesh también vamos a ver un poco del diluvio que aparece en la epopeya. Pero él habla entonces del mito del héroe que tiene una cierta característica y lo llama el monomito. Y dice que el monomito en realidad se trata de la transformación del héroe, o sea, de un camino de transformación de este héroe que nos es presentado como un semidios, ¿no? Normalmente el héroe es hijo de un dios y de un humano, es semidios. Pero él tiene que conquistar su inmortalidad, tiene que conquistar ser Dios, conquistar ser mejor. O sea, este es un camino para ser mejor, ¿no? Es el camino que hace el héroe que lo hace ser mejor y transformarse. Bueno, y él pone distintas etapas de este camino. Él dice que hay como dos planos de este camino, que es el plano conocido y el plano de lo desconocido. Y el héroe siempre empieza en su plano conocido, empieza en su estado de confort, podríamos decir. Y el héroe es llamado a una aventura, ¿no? Siempre tiene algo que lo llama a la aventura. A veces el héroe se resiste a acudir a la aventura. Esto lo podemos ver también en muchísimas películas de héroes, ¿no? Lo podemos ver tanto en Star Wars. Bueno, en Star Wars se ve claramente todo este camino porque, bueno, George Lucas fue podríamos decir, un aprendiz de Joseph Campbell, ¿no?
Él estudió mucho con Joseph Campbell y Joseph Campbell lo reconoció como un discípulo de él. Entonces, el héroe es llamado a la aventura. A veces se da que se resiste a entrar en esa aventura, pero termina, por algún motivo, termina emprendiendo la aventura, ¿no? Cuando él emprende la aventura, entra al mundo desconocido. Normalmente en ese plano desconocido hay un umbral que es un umbral que lo hace pasar desde de lo conocido a lo desconocido. Es donde empieza su transformación, ¿no? Ahí empieza la aventura propiamente dicha y él se va encontrando con distintos personajes, se va encontrando con un mentor, siempre aparece el maestro, aparecen ayudantes, aparecen amigos, aparecen compañeros, ¿no? Y aparecen los retos o las pruebas del héroe, las pequeñas pruebas del héroe y las tentaciones, ¿no? También aparecen normalmente sus armas. Él va forjando sus propias armas para poder pasar estas pruebas. Entonces, este camino del héroe es un camino de pruebas, podríamos decir. Hasta que llega a lo más profundo que normalmente se simboliza con una caverna o con la profundidad o con el fondo del mar, se simboliza siempre con la profundidad o también con el inframundo. Hay muchos héroes que en un momento bajan al inframundo. Son el momento de mayor dificultad, ¿no? Son el momento crítico, cuando el héroe está a punto de dejar su aventura, cuando el héroe no puede pasar la prueba y sin embargo algo lo hace permanecer para pasar esa prueba. Eso le llama Campbell el abismo, ¿no? Y este abismo es donde el héroe, cuando muere algo del héroe, ¿no? Muere algo de él para renacer, para volver a renacer. Bueno, esto es muy profundo, ¿no? Es muy profundo de que para que nazca algo y que llegue la primavera y el rebrote, por así decirlo, algo siempre tiene que morir, tiene que haber un invierno, ¿no? Y este héroe luego de ese abismo se transforma. O sea, este héroe cambia, transmuta, y lo importante es que es mejor, ¿no? Es más virtuoso. Y cuando él ya es más virtuoso y ha cambiado, normalmente regresa al mundo conocido, ¿no? Y enseña esto a los demás. Esto es muy importante. El héroe también tiene un rol de transmitir lo que aprendió, ¿no? Eso lo habla mucho Campbell también, de que el héroe, su función es esa, hacerse mejor y transmitir lo que aprendió. Es un poco la idea del maestro también, ¿no? Y yo creo que esto lo podemos ver como este mito del héroe, lo podemos tomar también para nuestra vida. Como decía Campbell, bueno, ahí yo puse algunas frases de él, son poderosas guías para el espíritu humano. ¿Está bien? O sea que podemos tomarlo como guías para nuestra vida. ¿Quién dice que no podemos tomarnos nuestra vida como un héroe, ¿no? Como una aventura? Yo creo que que es hermoso tomarse la vida como una aventura. Todas las dificultades que nos aparecen en nuestra vida, bueno, sobrepasarlas y tratar de que eso nos lleve a ser mejores, ¿no? De ser mejores personas. Entonces, un poco esto es el monomito, es la estructura en general del arquetipo del mito del héroe. Ahora vamos a tratar de verlo en Gilgamesh. Si ustedes se fijan, esto es un ciclo, ¿no? Es un ciclo y normalmente los héroes tienen la ayuda de algún dios divino que simboliza el sol. ¿Por qué? Porque el sol, si ustedes se fijan, hace este ciclo, ¿no? El sol tiene su etapa de esplendor, podremos decir, en el día,
donde está en su mundo conocido, y cuando luego del atardecer entra en la oscuridad, es puesto a prueba. Y todos los días el sol pasa la prueba de su transformación y vuelve a nacer en el amanecer, ¿no? Bueno, muchísimas culturas tomaron el sol como un dios, ¿no? Muy importante, y muchísimas culturas trataban de ayudar al sol en su camino. No solo podemos ver el ciclo del sol en el día, sino también en el año, ¿no? Esto también lo podemos tomar como las distintas estaciones, ¿no? En el invierno, donde parece que todo muere, sería el abismo, y en el verano, donde está todo en su cenit, es cuando el regreso en la primavera del sol, y en el verano cuando está en su cenit. Es también una prueba del sol, y ahí se ven, bueno, los 12 meses, entonces acá entran los números también. Podemos hacer un paralelismo con eso en los 12 trabajos de Hércules, con el camino del sol. Bueno, se puede analizar simbólicamente con muchísima profundidad, ¿no? Tanto de forma numérica como astrológica, como por distintos aspectos. Pero no nos vamos a meter mucho en eso, sino que nos vamos a meter ya en la epopeya de Gilgamesh. Bueno, para introducir un poco, la epopeya de Gilgamesh, bueno, es una de las grandes obras literarias universales, es tomado como una de las grandes obras literarias universales y es de las más antiguas, ¿no? Debemos tener en cuenta que esta historia, esta epopeya, fue encontrada en tablillas cuneiformes, que son estas que vemos acá abajo, o sea, son tablillas de arcilla, que eran marcadas con un lenguaje cuneiforme, quiere decir con formas que son marcadas con forma de cuña, ¿no? Este era un tipo de escritura que tenían en Mesopotamia. En esa zona, era una zona donde se encontraba Sumeria en esta época, ¿no? Entonces estamos hablando de tablillas muy, muy antiguas. Se han encontrado en la zona de lo que hoy es Irak, Irán y toda la zona de Mesopotamia, que la epopeya de Gilgamesh no se encuentra completa, o sea, va cambiando todo el tiempo. ¿Por qué? Por un lado, porque se han encontrado tablillas en distintos idiomas y de distintos tiempos, y con eso se ha intentado armar una historia. Y bueno, y esta historia se ha dividido en 12 tablillas, o 12 capítulos, serían 12 capítulos, que se ha tomado cada tablilla como un capítulo. Bueno, vamos a introducirnos un poco en, bueno, estos pueblos mesopotámicos y sumerios principalmente, qué características tenían, para poder entender un poco en qué marco está esta epopeya. Ellos tenían una figura de rey muy fuerte, ¿no? El rey para ellos era como el padre del pueblo, podríamos decir. Y el rey era un representante de los dioses, un representante de los dioses en la tierra. Entonces la figura del rey era muy importante para los sumerios, los acadios, toda la cultura de esa zona. Toda la zona tiene dioses con características comunes en todas las ciudades. En esa época ellos se organizaban en ciudades-estados, podríamos decir, que estaban continuamente en lucha por la hegemonía de la zona, de la hegemonía militar y comercial de la zona. Entonces, estamos hablando de que son pueblos de mentalidad totalmente guerrera, ¿no? Que bueno, eso lo vemos hasta hoy, ¿no? Lo vemos hasta hoy en esa zona, son pueblos de mentalidad guerrera, donde la guerra cumple un factor muy importante en su vida cotidiana.
Entonces eran distintas ciudades que continuamente se peleaban la hegemonía de la zona. Pero tenían una característica que cuando conquistaban, cuando una ciudad predominaba sobre las otras, no era que destruía a las otras, sino que las asimilaba, o las civilizaba, o se asimilaban, no era que se destruían. ¿Vean? Entonces tenían una cultura en común. También tienen la lengua en común y la escritura en común. Esta escritura cuneiforme es común en toda la zona de Mesopotamia. Vamos a empezar a hablar un poco de los dioses que aparecen en este epopeya. Tenemos al dios Anu, que es el dios del cielo, que era un dios sabio. Era un dios sabio porque era un dios muy viejo, ¿no? Y este era como un padre protector, ¿no? Tenemos también el dios Enlil, que era el dios de la tierra. Era el dios que gobernaba sobre la tierra, ¿no? Que cuidaba a la tierra y a los humanos, y habitaba en las montañas de Oriente. Y los reyes eran representantes de este dios, Enlil. Tenemos el dios Enki, o el dios Ea, que se lo nombra también en la epopeya, que es el dios de la sabiduría. Era el dios que vivía en las profundidades de las aguas dulces. Era el dios de la profundidad. Era el patrono de los trabajadores y representaba la sabiduría. Era un dios que continuamente ayudaba a los humanos, ¿no? Era un dios muy bondadoso con los humanos, siempre estaba ayudando a los humanos. Después también tenemos los dioses estelares que aparecen en esta epopeya. Tenemos a Sin, que es el dios de la luna, que también representa a un anciano, y se lo toma también como un dios sabio por su antigüedad, ¿no? La luna se lo toma como algo muy antiguo a la luna, tiene esa representación. Normalmente, entonces también tenemos a la diosa Istar, que es, podríamos decir, la Venus de Mesopotamia, ¿no? Es la diosa del amor y de la guerra. Istar a veces aparece como hija de Sin, o sea, hija de la luna, o como hija de Anu también aparece. Cuando aparece como hija de Sin, es una diosa guerrera, y cuando aparece como hija de Anu, es la diosa del amor, pero de un amor más celeste, podríamos decir, no un amor tan carnal. ¿Bien? La característica que tiene Istar es que siempre causa daños cuando se entremete con los mortales o con otros dioses, ¿no? Les causa daño a los dioses. Ya vamos a ver por qué esto es importante en la historia de Gilgamesh. Y después tenemos al dios Shamash, que es el dios sol, muy importante porque es el dios que protege a Gilgamesh. Es similar a Amon-Ra en Egipto, y tiene el simbolismo del valor y la valentía es un dios que lucha contra las tinieblas, ¿no? Podríamos decir un poco también como Apolo en Grecia, es un dios que rompe con las tinieblas, y que también como Apolo va en su carruaje circulando por el cielo, ¿no? Y es protegido por escorpiones, dice, ¿no? Dios. Bueno, el contexto de la historia. Bueno, esta historia se da en la ciudad-estado de Uruk, en la tierra de Sumeria. Ahí vemos en el mapa dónde estaría Uruk, que es en la zona sur del Tigris y el Éufrates, de esta zona de Mesopotamia. Pero en un principio Gilgamesh aparece como un rey, pero un rey que gobierna de una forma tirana, ¿no? Él es hijo de un hombre y de la diosa Ninsun. Gilgamesh se dice que su hazaña fue la reconstrucción de la muralla de Uruk sobre los cimientos anteriores al diluvio.
O sea, vemos en Gilgamesh que su gran hazaña, después de toda esta historia que vamos a ver, es que podríamos decir que devuelve la civilización a Uruk y a la zona después que existía anterior al diluvio. Se puede tomar de esa forma. La característica de estas ciudades estado era que tenían la ciudad propiamente dicha, después tenían una zona de labranza y pastoreo, y más allá de esa zona estaba la estepa, que era un lugar donde no llegaba el gobierno de la ciudad, por así decirlo, y donde había forajidos y era una zona inhóspita, podríamos decir, en la estepa. También aparecen distintos sitios que vamos a ir viendo en la historia, como el bosque de los cedros sagrados. Era un bosque sagrado que era custodiado por el dios Enlil, un bosque del dios Enlil, que estaba custodiado por un ogro que era un baba. Y un baba tenía 7 auras que lo protegían. Después tenemos las montañas gemelas de Mayu, donde el sol salía y se ponía, que estaba custodiada por los escorpiones. Y en el océano, más allá del océano, había una isla donde moraba Usnapistín. Usnapistín es un personaje muy importante porque era una especie de Noé mesopotámico, podríamos decir, era el sobreviviente del diluvio universal, ¿no? Y que había ganado su vida eterna, ¿no? Después del diluvio. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y la única forma de llegar a esta isla era por su barquero Ushanabi, ¿no? Bueno, esto un poco para introducirnos los distintos lugares que vamos a ir viendo en la historia. ¿Quién fue Gilgamesh? En un principio, en la epopeya de Gilgamesh, se empieza a hablar de quién fue Gilgamesh y sus hazañas. ¿Sí? Sabemos que en un principio era un gobernador tirano. Habla de que Gilgamesh es el que ha visto lo profundo, los cimientos del país. Es el que vio lo que era secreto y descubrió lo que estaba oculto. Volvió a traer el relato de antes del diluvio. Acá vemos que su gran hazaña es un poco lo que le nombré, o sea, en su encuentro con Usnapistín, él vuelve a traer la civilización o el orden a las ciudades que había prediluvianas, ¿no? Construyó la muralla de Uruk, la cercada, y restauró los centros de cultos a los dioses. Esto es algo muy importante. Lo que él trajo, y bueno, parte de la civilización que trajo, es la restauración de los cultos a los dioses, que se habían perdido luego del diluvio, se habían olvidado después del diluvio, ¿no? Cuando hablan de que ha visto lo profundo, es justamente esto, de que él hizo su trayecto y se metió en el abismo, ¿no? Y pudo pasar su prueba y vio lo profundo, o sea, llegó a la profundidad del conocimiento. Esto está relacionado también al dios Ea, que recordemos que vivía en las profundidades. Y ya lo vamos a ver cuando se ve esto de que llegó a lo profundo. Bueno, empezamos con la epopeya propiamente dicha. Bueno, en un comienzo habla de que, bueno, que Gilgamesh tiraniza al pueblo y el pueblo se queja ante los dioses de que Gilgamesh era un tirano en su gobierno. ¿Qué demostraba su tiranía? Que, por ejemplo, que todas las hijas o las damas, antes de casarse, o sea, cuando se iban a casar, tenían que pasar por él antes de estar con su marido. Bueno, esas eran algunas de las cosas que mostraban su tiranía. Entonces, el pueblo se queja ante los dioses y los dioses deciden crear a Enkidu. Enkidu es su doble, ¿no? Decían que este personaje iba a ser su doble y que iba a poder contrarrestar la fuerza de Gilgamesh. Gilgamesh tenía esa característica
que era una persona muy fuerte, ¿no? Que tenía gran valor y mucha fuerza y valentía, ¿no? Entonces generan a este personaje Enkidu, que como lo vemos ahí en la figura, era un personaje medio animalesco, todo peludo, con cuernos, y lo generan en la estepa, o sea, en la zona alejada de la ciudad. Cuando este personaje es generado por los dioses, creado por los dioses, Gilgamesh empieza a soñar, tiene sueños premonitorios. Esta es otra característica que vemos en el mito, los sueños premonitorios de Gilgamesh, y sueña con un hacha de doble filo. Y entonces habla con su madre sobre estos sueños que tenía, y su madre le dice que esa hacha de doble filo que él sueña, en realidad es un hermano, un amigo que va a venir para él. Le dice: hijo mío, el hacha que viste es un amigo. Como una esposa lo amarás, lo acariciarás y abrazarás. Y yo, Ninsun, lo haré tú igual. Un poderoso compañero llegará a ti y será el salvador de su amigo, el más poderoso de la tierra. Fuerza posee, su fuerza es tan poderosa como una roca caída del cielo. Entonces, su madre le dice que esta persona se va a transformar en su amigo, en su compañero, en su hermano, ¿no? Bueno, pero Enkidu estaba en la estepa. Estaba en la estepa y era muy animalesco e inocente, podríamos decir. Entonces, un día se cruza con un cazador que lo ve, y el cazador piensa en llevarlo a la ciudad, pero no sabía cómo llevarlo a Uruk. Entonces le pide ayuda a Shamhat, que es una prostituta, ¿no? Entonces esta prostituta lo tienta a Enkidu, y Enkidu cae en sus manos, ¿no? De esta forma él pierde la inocencia, y esta prostituta lo convence de ir hacia la ciudad de Uruk. Esto lo vemos en la primera y en la segunda tablilla. Bueno, entonces cuando él llega a la ciudad de Uruk, se enfrenta con Gilgamesh. Y este es un momento muy importante porque se enfrentan y tienen fuerzas similares, ¿no? Se da un gran enfrentamiento, una gran contienda, y en un momento deciden parar de luchar, y Enkidu acepta la supremacía de Gilgamesh. Esto lo podemos ver en esta parte donde dice: Gilgamesh se arrodilló con un pie en el suelo, su cólera se aplacó, se retiró de la lucha. Después de retirarse de la lucha, Enkidu le dijo a Gilgamesh: como ser único te parió tu madre, la vaca salvaje de Rendil, la diosa Ninsun. Eres exaltado por encima de los guerreros. Enlil te destinó a ser el rey del pueblo. Se besaron y se hicieron amigos. O sea, luego de luchar, se hacen amigos. Gilgamesh y Enkidu. O sea, se cumple la profecía que había dicho Ninsun, que llegaría un hermano para Gilgamesh, ¿no? Bueno, Gilgamesh le propone a Enkidu hacer una expedición al bosque de los cedros, que hablamos que estaba protegido por el ogro Humbaba, matar a Humbaba y talar el bosque de los cedros, talar los cedros. Bueno, Enkidu le dice que no, en un principio, o sea, trata de convencerlo de que no vayan a hacer que no se metan en esa aventura, pero Gilgamesh quería demostrar todo su poder y toda su fuerza. Entonces, en ese momento Ninsun le pide protección a los dioses, y el dios Shamash, que vimos que es el dios del sol, ahí es cuando se pone como protector de Gilgamesh. ¿Bien? Acá tenemos el simbolismo de que el dios del sol es protector de él. Bueno, y cuando van recorriendo, empiezan a recorrer el camino hacia el bosque de los cedros. Gilgamesh cada noche que dormía tenía otro sueño premonitorio.
El sueño que tenía es que luchaba con un toro, pero que luego ese toro como que lo abrazaba y lo contenía. ¿Bien? Le cuenta él este sueño a Enkidu, y Enkidu le dice que no es que el toro no simboliza a Humbaba, que es lo que iban a luchar, sino que simboliza al dios Shamash, que los va a ayudar, ¿no? Entonces hacen su gran viaje hasta el bosque de los cedros, donde se aprestan a luchar con Humbaba, y Shamash los guía y le dice que deben ser rápidos en la lucha. Los incita a que luchen y que Gilgamesh debe matar lo antes posible a Humbaba. Cuando empieza la contienda con Humbaba, Shamash los ayuda en el combate y les manda 13 vientos que ciegan al ogro Humbaba, y Gilgamesh puede acabar con él. Lo mata. Si bien antes de matarlo, Humbaba pide clemencia, le pide que no lo mate, le pide que él va a trabajar para él, pero Gilgamesh no tiene piedad y lo mata. Y Humbaba también maldice a Enkidu, porque dice que Enkidu lo llevó hasta el bosque de los cedros, que era el que sabía cómo llegar, ¿no? Entonces maldice y lo matan y talan los cedros. Talan los cedros y ahí Enkidu promete que con uno de los cedros que él tala va a hacer una puerta para adorar en el templo de Enlil, al dios Enlil. Recordemos que este bosque era el bosque del dios Enlil, que Humbaba lo protegía. Obviamente Enlil se pone furioso cuando se entera de que Gilgamesh y Enkidu fueron y talaron los cedros de su bosque, ¿no? Pero cuando están volviendo del bosque de los cedros, acá aparece una de las tentaciones del héroe. Aparece la diosa Ishtar, que es como la Venus, y le propone que se unan con Gilgamesh. Ella había sido atraída por Gilgamesh, se había sentido atraída, y le propone que se unan. Gilgamesh la desprecia a la diosa. Le dice que todos los que se meten con ella, por así decirlo, terminan mal. Habla de distintos dioses que terminaron mal por entrar en amoríos con ella, y la desprecia. Y esto enfurece a Ishtar, se pone furiosa, y va con su padre Anu y le pide que le envíe el toro celeste. Recordemos que Anu tenía el toro como su simbolismo y estaba bajo su potestad el toro celeste, para que mate a Gilgamesh. Entonces Anu manda el toro celeste a Uruk, donde el toro hace desastres, destruye prácticamente Uruk, y cuando llega Gilgamesh se enfrenta al toro celeste. Se enfrentan junto con Enkidu. Enkidu lo ayuda. Acá podemos ver en esta imagen, en la imagen de esta filmina, vemos a Gilgamesh que está agarrando a Enkidu de los cuernos. En realidad lo está matando porque a Enkidu, perdón, al toro celeste. Enkidu encuentra el punto débil del toro, lo agarra del rabo y de esa forma el toro no se puede mover, y Gilgamesh mata metiéndole su cuchillo entre los cuernos al toro. También la podemos ver a la diosa Ishtar que está ahí. Entonces Gilgamesh y Enkidu matan al toro celeste. Algo más que enfurece a los dioses, ¿no? O sea, es como que están desafiando a los dioses todo el tiempo. Entonces se realiza una reunión de los dioses donde deciden que uno de los dos debe morir. Y ahí Shamash pide que el que muera sea Enkidu y no Gilgamesh. Entonces deciden que Enkidu va a morir enfermo, ¿no?
Enkidu también tiene un sueño premonitorio de esto, cuando lo nombra en la epopeya, él lo está soñando, tiene ese sueño que se reúnen y que los dioses dictaminen que él va a morir, y va a hablar llorando, digamos, con Gilgamesh y le cuenta su sueño, su premonición. Enkidu muere en los brazos de Gilgamesh, acompañado por Gilgamesh, y ahí Gilgamesh entra en una crisis total, en su peor momento. Este sería el abismo en el que entra Gilgamesh. Luego de la muerte de Enkidu, le entra una pena terrible. Y le entra un miedo terrible, que es el miedo a la muerte. Normalmente el viaje del héroe implica afrontar el miedo a la muerte. Y que quizá es un miedo que como humanos nosotros tenemos que afrontar en su momento, ¿no? El héroe afronta siempre el miedo a la muerte, el miedo a no ser eterno, ¿no? Y busca la eternidad de alguna forma. Entonces, Gilgamesh se da cuenta al morir en Enkidu que él también va a correr la misma suerte, que va a morir. Y empieza a deambular sin destino, por así decirlo, errante por la estepa. Empieza a deambular errante y con una pena terrible. Esto es la verdad que es muy, muy interesante de leerlo en la epopeya, cómo muestra el dolor de Gilgamesh ante la muerte de su amigo, ¿no? Acá también se ve algo de la amistad muy interesante. Empieza a estar errante por la estepa y trata de buscar a Usnapistín, que es este personaje que había sobrevivido al diluvio, para que le dé el secreto de la inmortalidad, ¿no? Él se ve que es mortal y busca la inmortalidad. Bueno, en este camino de búsqueda de Usnapistín, él recorre muchas etapas y muchas pruebas. En un principio llega a las montañas gemelas de Mayu, que hablamos, que estaban custodiados por los hombres escorpiones. Les cuenta a los hombres escorpiones lo que le pasó y lo que le pasó a Enkidu, y los hombres escorpiones lo dejan pasar. También llega al puerto donde se encontraba el barquero Ushanabi, que es el único que lo puede llevar hasta la isla donde se encuentra Usnapistín. Lucha contra los marineros de piedra de este barquero y los destruye. Y luego habla con Ushanabi y le dice que no pueden, que no pueden llegar a la isla porque él ha matado a sus marineros. Entonces ahí usa también su ingenio y con árboles hace remos para poder llegar hasta la isla. Son distintos, este camino hay que tener en cuenta que son distintas pruebas que tiene que pasar el héroe para poder llegar a la sabiduría, ¿no? Son pruebas para llegar a la verdad, a llegar a ser mejor, ¿no? Que cada una de las pruebas tiene su simbolismo también. Es interesante tenerlo en cuenta. Cuando llega él, llega a la isla, se encuentra con Usnapistín, y él ahí, Usnapistín le empieza a contar. Ahí se empieza a relatar todo el mito del diluvio. El mito del diluvio es muy similar a todos los mitos diluvianos que aparecen en distintas culturas y distintas civilizaciones en otros tiempos y en otros lugares, ¿no? Siempre aparece el mito del diluvio que nos da una idea. En realidad en este mito les comento un poco qué dice. Dice que los dioses en realidad generaron a los humanos para que les sirvan, ¿no?
para que los sirvan y los alimenten. ¿Cómo los alimentaban? Con sus ofrendas. Pero los seres humanos tenían una característica no deseada y era que se reproducían muy rápido. Entonces, al reproducirse muy rápido, siempre llegaban a una sobrepoblación de humanos y que hacían mucho ruido y molestaban a los dioses. Entonces, siempre el dios Enlil intentaba disminuir la cantidad de humanos de distintas formas. Fue disminuyendo la cantidad de humanos de distintas formas a lo largo del tiempo, con pestes, con sequías, con enfermedades, con hambrunas. De esta forma él iba disminuyendo la cantidad de humanos que había en la Tierra. Pero siempre volvían a reproducirse y a hacer mucho ruido que molestaba a los dioses. Entonces decide en un momento y siempre los humanos sobrevivían con la ayuda del dios Ea. El dios Ea, recordemos, Ea o Enki, es el que representa la sabiduría. O sea que siempre hay un dios que acerca la sabiduría a los humanos de alguna forma y los ayuda, ¿no? Entonces este dios Ea siempre ayudaba o les avisaba a los humanos de las formas en las que Enlil trataba de aniquilarlos o disminuir su cantidad. Y bueno, Enlil decide que va a mandar un diluvio para terminar con los humanos, y nuevamente es Ea el que le avisa a la persona, siempre la persona, en este caso Uznapishtim, era una persona que resaltaba por sus virtudes y sus valores. Y Ea le avisa a Uznapishtim que va a venir el diluvio, quien arma una barca y que lleva, y que bueno, como en el mito de Moisés, ¿no? Lleva ahí habla de que lleva las distintas profesiones, por así decirlo, y que también lleva distintos animales, ¿no? Igual que lo que vemos en el mito con Moisés. Entonces esta barca, después del diluvio, encalla en un monte, o sea, en una montaña, luego que bajan las aguas, y él se mantiene vivo con su mujer. Luego del diluvio, los dioses empiezan a morirse de hambre, ¿no? Se dice que los dioses empiezan a morirse de hambre porque no tenían los humanos que los alimenten con sus ofrendas, ¿no? Entonces, Uznapishtim empieza a hacer sus ofrendas a los dioses. Enlil detecta esto y se hace presente, hacen otra reunión de los dioses y se dan cuenta que no pueden aniquilar a todos los humanos porque ellos también dependen de su alimento y de su servicio. Entonces Enlil decide darle la vida eterna a Uznapishtim y que viva en esa isla con su mujer. Entonces, lo que hace Uznapishtim con Gilgamesh básicamente es recordarle cuáles son los deberes del rey, ¿no? Los deberes del rey como emisario de los dioses en la tierra, ¿no? Y también le dice que su caso fue un caso especial, que él no puede tener la vida eterna. O sea, le dice que los hombres están predestinados a ser mortales y que él no puede darle la vida eterna. Y ahí es cuando Gilgamesh se ilumina, o sea, llega a la sabiduría. Es cuando entiende cuál es su deber de rey, cuál es su función como rey en el mundo, ¿no? Cuál es su función en Uruk. Ahí es cuando se hace sabio, ahí es cuando se vuelve un digno rey. Y después va a volver a Uruk como un digno rey. Pero antes de volver a Uruk, Uznapishtim le cuenta que si bien no puede tener la vida eterna,
en las profundidades de las aguas del océano, hay un coral que tiene la capacidad del rejuvenecimiento. ¿Bien? Entonces le indica a Gilgamesh a dónde está ese coral. Gilgamesh se mete en las profundidades del océano. Eso es lo que vemos acá en esta pintura que vemos acá en la filmina. Se mete y busca este coral del rejuvenecimiento. Esto también simboliza esta ida a la profundidad. Por eso cuando hablan de Gilgamesh es el que vio lo profundo. Y tenemos que tener en cuenta que cuando él se mete en la profundidad está en los dominios de Ea, ¿no? O sea que está en los dominios de la diosa de la sabiduría. Está en los dominios de la sabiduría, es cuando él llega a la sabiduría. Tanto por lo que le enseña Uznapishtim como sus deberes de rey, y también cuando llega a las profundidades, ¿no? Esto es lo simbólico de haber profundizado y de haber llegado a la sabiduría. Pero Gilgamesh se dice que cuando sale con el coral en el barco se duerme, se distrae y se duerme, y viene una serpiente y le roba el coral que él había buscado en la profundidad. ¿Bien? Esto también es muy simbólico y aparece en distintos mitos, ¿no? Aparece en distintos mitos, la serpiente también tiene su simbolismo, y esto es parte de lo que podríamos decir de que la sabiduría está, pero que la hemos olvidado, ¿no? O sea, olvídalas, o sea, pierde esta sabiduría que está simbolizada con este coral de rejuvenecimiento. Entonces Gilgamesh ahí emprende su vuelta a la ciudad de Uruk. Si vemos el ciclo que habíamos dicho del monomito, él luego de pasar, lo vuelvo a ver, lo podemos ver, luego de haber hecho todo este camino, luego de los retos, las tentaciones y de haber llegado al abismo, o sea, a su muerte y renacimiento, tiene la revelación, que la revelación es cuando habla con Uznapishtim, que también le revela lo que sucedió en el mito diluviano, le revela cuáles son sus deberes de rey, y también él entra a la profundidad de la sabiduría cuando va a buscar el coral y entra en los dominios de Ea y produce una transformación en él esto. Pero él regresa a Uruk y cumple con su deber. Cumple con su deber civilizatorio, ¿no? Y eso es lo que después vemos que son sus grandes hazañas, ¿no? O sea, después de haber hecho todo este camino de transformación, él volvió a su pueblo y cumplió con su deber, cumplió con el deber de la posición en la que él estaba, de la posición de rey. Volvió a establecer el orden divino, podríamos decir, civilizatorio, que existía antes del diluvio, ¿no? Entonces restauró los centros de culto antes del diluvio, estableció también los ritos. Los ritos son una forma de conexión con lo divino, restableció los ritos, construyó la muralla de Uruk, la cercada, y fue un digno rey, un rey sabio. Entonces podemos ver que todo este camino que él recorrió, todo este camino de héroe, lo hizo un rey sabio. Y volvió en realidad el héroe también conquista la eternidad, ¿no? Pero no quiere decir que la conquiste viviendo eternamente. Él conquista la eternidad
siendo un rey digno para su pueblo. Él queda en la eternidad por eso, ¿no? Queda en la eternidad porque él vio lo profundo y lo llevó a su ciudad y su pueblo. Bueno, esta es un resumen, un breve resumen, es difícil resumir, de la historia de Gilgamesh.